Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Quien no me conozca, soy Mari Carmen. Aquí hacemos un poquito de todo. Guayú, hacemos amigurumis, hacemos muchas cositas. Y en esta ocasión, como se acerca el tiempo de Halloween para algunos, Día de los Difuntos y todos los santos para otros, pues vamos a hacer una Catrina de esta muñequita. Tomen nota del patrón de esta muñeca porque esta base de muñeca nos puede servir luego para hacer cualquier otra muñequita que queramos, simplemente usando el patrón base y cambiando la caracterización de la muñeca. En este caso hemos hecho Catrina, pero pueden hacer cualquier otra princesita, pueden hacer simplemente usando y aprovechando el patrón base. Así pues, tomen nota del patrón porque pueden sacarle mucho partido. Bien, para hacer esta Catrina vamos a necesitar hilo blanco, negro, un poquito de hilo color piel, también los colores que escojamos para hacerle el vestido. Yo he usado este hilo que tiene así un poquito de brilli para darle esta cosita aquí alrededor del ojo. Necesitaremos ojos de seguridad. He cogido estos chiquitos de 8 milímetros, marcador de puntos, una anilla de llavero, aguja lanera, unas cuentitas para hacerle el collar. No sé cómo le llaman, chaquiras, cuentas, bolitas, en fin, de estas cositas para hacer el collar. Tijeras, relleno, ¿qué más? Por supuesto la aguja de crochet, que en mi caso yo he usado el 1,75, aunque este hilo pide el 2, pero el amigurumi yo prefiero que esté bien tupido para que luego el relleno no se nos salga entre los puntos, para que no se vea por el tejido. Entonces utilizo una aguja un poquito más delgada y además hago el punto apretadito. ¿Y qué más necesitaremos de pronto? Un poquito de pegamento, silicona fría para pegarle las florecitas. Y si tenemos que fijarle un poquito el cabello en algún punto, pues de pronto un poquito de silicona, puede ser caliente, puede ser fría. Pues teniendo estos materiales, vamos a ponernos a tejer. Comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Tengo uno. El primero no es punto, el primero es el nudito de inicio. Aquí, un punto. 2 puntos. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de 8 puntos alrededor de este anillo, sin aumentos. Un punto en cada punto. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cerrar bien el anillito. Ahí, ok.
que quede bien cerradito lo más que podamos. Y otra segunda vuelta de 8 puntos también. Entonces nos venimos aquí, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este último punto vamos a cambiar de color. Y cambiamos al color piel. Cerramos el punto con el color piel. Y aquí vamos a ir haciendo vueltas para hacer la piernita hasta la vuelta 9, es decir, 6 vueltas, ¿eh? A ver, es que son muy chiquitos y cuesta un poquito, pero se puede hacer. Así en este color vamos a hacer 6 vueltas, ¿eh? Una vez hemos hecho las 6 vueltas en este color, cerramos nuestra vuelta y ponemos un poquito de relleno. Un poquito, porque como la pierna es chiquita, pues apenas un poquito es suficiente, ¿eh? Aquí. Es que yo ya le había puesto un poquito. Entonces no hace falta ponerle demasiado, porque la pierna es chiquita. Ahí. Bien. Igual que esta, vamos a hacer una segunda pierna, siguiendo los mismos pasos. Anillo de 8 puntos, 2 vueltas en negro y 6 vueltas en color piel. Cuando ya tenemos la segunda pierna hecha, vamos a unirlas. Nos fijamos donde está el cambio de vuelta con este cambio de vuelta de esta. Y vamos a intentar que esos cambios de vuelta se nos queden en el interior. Entonces colocamos las piernitas de esta forma y aquí unimos a la otra. Y quedarían nuestras piernas ya así, unidas. Y vamos haciendo una vuelta en cada punto. Como tenemos 8 en cada pierna, pues sería una vuelta de 16 puntos. Vamos tejiendo alrededor hasta completar los 16 puntos que tenemos. Y aquí vamos a cambiar de color. Entonces este puntito de aquí vamos a poner en marrón. Yo lo voy a hacer en marrón. Pueden poner los colores que gusten o que tengan restos de hilos por algún lado, porque si ven que se usa muy poquita cantidad, entonces podemos aprovechar restos de hilos que tengamos. Aquí cerramos con este nuevo color y vamos a hacer 2 vueltas de 16 puntos en este color. Vamos haciendo alrededor.
Cuando ya hemos hecho las dos vueltas en este color, vamos a hacer una vuelta pero cogiendo solo la mitad del punto, la parte trasera. Esto se llama punto blow, B-L-O, el back loop only en inglés. Cogiendo solo la mitad del punto, la parte de atrás. Y hacemos un punto en cada punto toda la vuelta. A continuación vamos a hacer, cogiendo ya el punto entero, hacemos un punto, 2, vamos tejiendo hasta que llegamos aquí al borde, a los laditos. En mi caso son 3 puntos. Y aquí vamos a hacer una disminución. Cogemos la parte delantera de uno, la parte delantera del siguiente y cerramos los 2 puntos como si fuera uno solo. Así hemos hecho una disminución. Seguimos tejiendo un punto en cada punto hasta que lleguemos al otro lado. Hasta llegar aquí. Cuando ya estamos en el otro ladito del cuerpo o de las piernas, hacemos otra disminución. Bueno, este me está costando un poquito. Cerramos como si fuera un solo punto y seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta, que serán otros 2 o 3 puntitos los que nos quedan. Ya hemos hecho nuestra primera vuelta de disminuciones. Y si ven cómo se va aquí, ya se va reduciendo un poquito el tamaño. A continuación vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto. Aquí no vamos a hacer disminuciones. Haremos una vuelta, un punto en cada punto toda la vuelta. Hemos acabado la vuelta con 14 puntos. Teníamos 16, hemos reducido 2, nos quedan 14. En la siguiente vuelta hacemos 2 puntos y una disminución. Acabaríamos ya con 12. 1 y 2. De nuevo la disminución aquí en el costado, ¿vale? Aquí el costadito del cuerpo, de las piernitas, aquí. Uy, perdón. Si te cuesta mucho hacer la disminución de esta forma, cogiendo, voy a hacerlo de nuevo. Si te cuesta mucho coger los 2 medios puntos de aquí, así de esa forma, también puedes hacerlo saltando un punto. Y también queda así reducido. Bien, hemos hecho la disminución. Y ahora vamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al otro costado. Ya estamos aquí. Y hacemos la disminución. 1 y 2. Cerramos como uno solo. Y ya tenemos la disminución hecha. Y hacemos los puntitos que nos quedan.
aquí 1, 2, 3 y 4. Igual a ti te quedan menos puntos o te quedan más, no importa. Lo importante es que las disminuciones estén hechas aquí en los costados. Y volvemos a hacer otra vuelta de disminuciones. Siempre en el costado. A ver, yo me salto ese punto y hago el siguiente. Así también se puede hacer la disminución, ¿eh? Lo que más fácil te quede. Y entonces acabaríamos con 10 puntos. Llegamos al costado otra vez. Hacemos la disminución. Aquí vamos a cambiar a color. Cambiamos de color al color piel para hacer el cuellito, pero como estamos ya reduciendo tanto, vamos a aprovechar y vamos a rellenar un poquito. Vamos poniendo el relleno, porque si no, luego nos va a quedar más difícil al estar ya todo tan cerradito. Lo llevamos hasta las piernas, la parte que no hayamos rellenado antes, para que nos quede todo relleno. Bueno, esto ya va tomando forma. Bien, aquí hemos dicho que vamos a cambiar al color piel para hacerle el cuello, ¿eh? Entonces aquí empiezo el punto y lo acabo con color piel. Entonces hacemos un punto aquí. Y hacemos toda la vuelta haciendo otra disminución en el costado. Salto un punto, hago el siguiente. Ya está la disminución hecha. Y ahora aquí otro punto, otro más. Y otra disminución al otro lado. Entonces aquí ahora ya tenemos 8 puntos. Como vamos reduciendo de 2 en 2. Vamos a hacer una vuelta de un punto en cada punto para darle un poquito de altura al cuello. Estas colitas las vamos a poner dentro, así que no nos estorben cuando tejemos. Listo.
un punto en cada punto, acabamos la vuelta y vamos con la siguiente pieza. Aquí deslizo, cortamos. Bien, de esta forma ya tenemos el cuerpo hecho. Aquí hay que rellenar un poquito más, pero como ya hemos rellenado antes, ya no nos queda tan complicado. Ahí. Esta parte es para darle un poquito de altura al cuello, porque luego cuando le ponemos la cabeza, para que quede un poquito más elegante. Listo. Vamos con los bracitos. Para hacer los brazos vamos a empezar por las manos con color piel, haciendo un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y hacemos una vuelta de 6 puntos. Voy a cerrar aquí. Y aquí empezamos a tejer. 6 puntos sin aumentos, sin disminuciones. Un punto en cada punto. 2, 3, 4, 5, y 6. Se nos queda una cosita así. Ahora vamos a cambiar de color. Nos vamos a ir al mismo color con el que le hemos hecho la camiseta, el cuerpo, la parte alta, ¿vale? Y vamos a hacer varias vueltas en este color de 6 puntos. En todas las vueltas son de 6 puntos. Tendremos en total unas 8 vueltas. Hechas las 6 vueltas, rellenamos un poquito y vamos a cerrar los dos bordes juntos. Como tenemos 6 puntos, pues eso significa que vamos a hacer 3 puntos bajos cogiendo los dos bordes. Aquí tenemos 1, 2 y 3. Y dejamos la hebrita más o menos larga porque es con lo que vamos a coser. De la misma forma que hemos hecho este bracito, vamos a darle forma, que queda un poco raro. De esta misma forma hacemos un segundo bracito y ya solo nos falta coserlos al cuerpo, que ya vendrá después. Siguiente paso, vamos con la cabeza. Para la cabeza vamos a trabajar con blanco, porque la cara de Catrina es blanco.
Entonces vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo todo lo más posible. Y en esta siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Esos son 2 puntos en cada punto. Vamos a ver. Entonces hacemos 1 y 2 en el mismo punto. En el siguiente punto hacemos otros 2. Y ya tenemos 4. En el siguiente punto otros 2. Ya tenemos 6. Siguiente otros 2. Ya son 8. Mi punto queda apretado, entre otros motivos, porque estoy trabajando con la aguja un poquito más delgada de lo que correspondería al 2, pero yo trabajo con el 1,75 para que los puntos queden bien cerraditos y luego no se vea el relleno a través de los puntos, ¿eh? Entonces, si notan que tengo que forzar un poquito, es por eso, porque el punto para el amigurumi interesa que esté bien ajustado. Bien, ya tenemos los 12 puntos hechos. A continuación haremos un punto y un aumento. Vamos a marcar el primero. En el siguiente punto, un aumento. A continuación, un punto normal. El siguiente, un aumento. Un punto, un aumento. Así toda la vuelta. Y acabaríamos con 18 puntos. En nuestra siguiente vuelta haríamos 2 puntos y un aumento. Entonces hacemos el primero, marcamos. Ups, aquí. Hacemos un segundo punto normal. Y en el siguiente hacemos el aumento. 1 y 2 juntos. Repetimos 2 puntos. Un momentito. Uno y 2. Aumento. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Acabaríamos la vuelta con 24 puntos. La siguiente vuelta serán 3 puntos y un aumento. Comenzamos el primer punto, lo marcamos. Aquí está. 2. O sea, tenemos uno en el marcador. 2 puntos. 3 puntos. Aquí hacemos el aumento. Y esta vuelta acabaría teniendo 30 puntos. 1, 2 y 3 normales y el aumento. En la vuelta 6 vamos a hacer 3 aumentos nada más, con lo cual vamos a hacer 9 puntos y un aumento.
tenemos 1 en el marcador, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y el aumento. De esta forma estamos ocupando 10 puntos. Esto lo vamos a repetir. Serían 10 puntos que hemos ocupado, otros 10 puntos que vamos a ocupar y los 30 puntos que hemos ocupado. En los 3 aumentos que haremos nos darán 33 puntos. A continuación vamos a hacer 4 vueltas sin aumentos. Es decir, vamos a ir haciendo un punto en cada punto. Yo cuando tengo varias vueltas, así todas seguiditas, sin aumentos ni nada, suelo poner un hilito para no tener que estar marcando vuelta a vuelta, y así de esta forma luego puedo contar las vueltas que llevo, porque si le quito el marcador en cada vuelta, al final me cuesta un poquito más encontrar cuántas vueltas llevo hechas. Por supuesto podemos contar desde el principio, pero es un poquito más complicado. Entonces, si a ti te resulta fácil este método, pues mejor que mejor. A mí me resulta más cómodo. Así que yo pongo mi hebrita de hilo y voy tejiendo una vuelta tras otra. Y luego no tengo nada más que contar desde donde puse el hilo y ya sé las vueltas que llevo. Bien, estos son pequeños consejos, trucos que nos facilitan un poquito el tejido. Bueno, voy a hacer esas 4 vueltas y seguimos con esta cabecita. Ya hice las 4 vueltas. A partir de donde tengo el hilito, que fue la primera vuelta, 1, 2, 3 y 4. Si tenemos dudas, nosotros en este momento estamos en la vuelta 10. También podemos contar desde aquí el centro. Hicimos el anillo mágico, que es 1. La siguiente vuelta, la de aumentos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Estas son las dos formas en las que podemos ubicarnos en qué vuelta estamos. Pero yo con el hilito pues me oriento bien, no tengo que contarlo todo, simplemente cuento desde donde tengo el hilo y ya sé que tengo las vueltas hechas. Bien, la siguiente vuelta. Vamos a hacer 9 puntos y una disminución. Aquí tenemos el primer punto que marcamos. Contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disminución. Cogemos la mitad del frente de uno, la mitad del frente del otro, cerramos como si fuera uno solo. Ya hemos hecho una disminución. Seguimos tejiendo 9 puntos, una disminución. Esto lo haremos 3 veces. La siguiente vuelta haremos 3 puntos y una disminución. Tengo un punto en el marcador, 2 y 3, disminución. Repetimos. 1, 2, 3, disminución. Eso es lo que vamos a ir repitiendo
a lo largo de toda la vuelta. Hemos acabado con 24 puntos. La siguiente, 2 puntos, una disminución. Aquí marcamos 1, 2, disminución. Repetimos. 1, 2, disminución. Esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta. Bien, antes de seguir cerrando nuestra cabeza, porque ahora llegaría el momento de ponerle los ojos, pero vamos a tejerle lo que va alrededor del ojito. Yo voy a usar este hilo aquí plateado, pero si no tienes hilo plateado puedes coger hilo de cualquier otro color para hacerle el círculo alrededor del ojo. Vamos a hacer con este hilo que tiene un poquito de brillo, ¿sí? Vamos a hacer 2 anillos mágicos de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo. No lo cerramos del todo porque por aquí vamos a meter el palito del ojo de seguridad. Aquí ya deslizamos. Igual que este, hacemos otro para el otro ojo. Este es el ojito de seguridad. He cogido uno relativamente pequeñito y por el hueco del anillo es que introducimos el ojo. Quedaría tal que así. Igual que este, hacemos el otro. Y ahora entre la vuelta 9 y 10 vamos a colocar los ojos. El cambio de vuelta lo dejamos siempre a la parte de atrás. Nos venimos al frente, contamos vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vendría un ojito. Vamos a poner un poquito más a este lado. Entre vuelta 9 y 10. Con una separación de unos 7 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos aseguramos que esté en la misma línea. Estaría más o menos a esa altura. Una vez ya lo tenemos marcado, ahora ya podemos introducir nuestro ojito de seguridad. Ahí tenemos el uno y ahora el otro. Y antes de poner el seguro por detrás, pues nos aseguramos que los hemos puesto bien. Porque luego ya para quitar la seguridad queda más complicado. ¿Bien? De esta forma quedarían los ojitos. Y ahora sí podemos continuar haciendo las disminuciones, porque una vez lo cerramos mucho
y ponemos el relleno, ya es más difícil de colocar los ojos. Entonces, nuestra última vuelta de disminuciones fueron 2 puntos y una disminución, pues ahora será 1 punto y una disminución. Hacemos 1 punto, disminución. No le voy a poner todavía el seguro porque hasta yo no ver si realmente esa altura es la adecuada, teniendo en cuenta que luego tenemos que bordarle la naricita y la boca. Aquí 1 punto, disminución. Entonces no le pongo todavía el seguro por si tengo que corregir la posición de los ojos. Así toda la vuelta, ¿eh? 1 punto, una disminución. He cambiado los ojos una vuelta más arriba porque veía que me quedaba muy poco espacio entre el borde este que le hemos hecho y el final de la cara, porque hay que ponerle la boquita por aquí, entonces no me quedaba espacio, con lo cual los ojos van en la fila 8, en la vuelta 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entre 8 y 9 en lugar de 9 y 10, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es rellenar esta cabecita, que le demos un poquito de forma. Bueno, le voy a poner el seguro primero. Y después rellenaremos la cabeza y podremos ver un poquito mejor el efecto. Porque claro, con esto así queda un poco raro. Ya está, aquí uno y hago el otro. Hago el otro y relleno. Y ahora con la aguja lanera lo que vamos a hacer es esconder estas hebritas. Las escondemos por aquí y las llevamos a este lado. Aquí tenemos una y con la otra hacemos igual. Cuando ya tenemos aquí los dos cabitos, le hacemos un nudo para asegurar. Y todo esto para adentro, forma parte del relleno. Ahí va. Y se vería pues de esta manera. No se me ha grabado lo que he hecho, pero os lo explico. Como el cuerpecito, el cuello aquí lo hemos acabado con 10 puntos, aquí teníamos 12, entonces he hecho una vuelta con 2 disminuciones, es decir, 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución. Y de esta forma acabamos con 10 puntos de igual manera. Dejamos una hebrita larga porque es con la que luego vamos a coser la cabeza. Si necesita un poquito más de relleno, ahora es el momento, aunque todavía no la vamos a coser, pero se vería más o menos de esta manera. Bueno, no tiene brazos, entonces se ve un poco raro. Pero cuando le pongamos los bracitos se va a ver mejor. Vamos a hacerle el pelito a nuestra Catrina. Yo he adelantado aquí un poquito, pero es muy fácil. De la misma forma que hicimos la cabeza, que comenzábamos con un anillo mágico de 6, a continuación hacíamos 6 aumentos, la siguiente vuelta 1 punto, un aumento, la siguiente 2 puntos, un aumento, la tercera 3 puntos, un aumento, y la siguiente
9 puntos, un aumento acabando con 33 puntos y después unas vueltas de un punto en cada punto hasta que logramos que esta parte ya queda cubierta. A continuación le vamos a hacer unos mechoncitos. Si ven aquí, yo ya hice algunos. Es muy fácil los mechones. Alrededor en el borde hacemos 15 cadenetas. A ver, yo me vengo aquí. 15 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora con punto medio alto, que es cogiendo lazada, nos venimos a la primera, no, la siguiente. Y ahora mismo tenemos aquí 3 lazaditas, las sacamos juntas. Volvemos a cargar la aguja, nos vamos al siguiente punto de cadeneta y repetimos de nuevo. Lo sacamos todo al tiempo. Vamos a la siguiente cadeneta. Así hasta cubrir toda nuestra cadeneta. Cuando ya llegamos al último punto, aquí en el borde, saltamos un punto y nos vamos al siguiente y hacemos un punto deslizado. Aquí ya tenemos el mechoncito. Volveríamos a repetir de nuevo lo mismo. 15 cadenetas, volveríamos, el regreso lo haríamos aquí con 12 puntos medio altos. Y esto es lo que vamos a hacer a todo alrededor. Así que yo voy a hacerlo y ahora nos vemos. Bien, la peluquita quedaría más o menos de esta forma. Todo lo que tenemos que hacer es organizarle un poco los mechoncitos, que aquí al frente pues los podemos recoger un poquito, darle como forma, ya cada cual como guste hacerlo, pero yo lo voy a hacer así, porque después de esto vienen las flores. Entonces vamos a ver aquí, esto luego lo podemos pegar o lo podemos coser, ya también eso es un poco a decisión de cada cual. Yo hay partes que prefiero coserlas y otras partes pues que las pego. Bien, esto no hay ni siquiera que pegarlo porque ya solito coge su forma. De pronto estos dos mechoncitos sí que se los podemos recoger un poquito. Yo prefiero coser porque con la silicona se endurece. Si tengo que corregir, pues ya no me lo permite. Sin embargo, el cosido, pues sí, porque la puntada que doy, que no me gusta el lugar, pues lo deshago y lo vuelvo a hacer. Bien, pues la peluquita quedaría más o menos así. Entonces yo voy a coser, voy a fijar lo que es la peluca a la cabeza y luego le voy a dar unas puntaditas a estos mechones para que se queden en su sitio. Y estos aquí así, un poco de pelucados, que queda como más propio. Voy a hacerlo. Y seguimos. Así es como queda. Le he puesto estos mechoncitos aquí hacia atrás. Le hace ahí un pequeño tupé. Y así es como quedaría su pelito. Ahora vamos a hacer las flores.
vamos a hacer en color naranja de la siguiente forma. Vamos a hacer 25 cadenetas. Aquí 1, 2, 3, vamos contando hasta 25. Y con estas 25 cadenitas en punto medio alto, vamos a empezar a hacer aquí los puntos sobre esta cadeneta. Ya hemos visto cómo se hace el punto medio alto. Cuando hemos hecho los mechones, pues de la misma forma vamos a hacer esto. Así hasta finalizar los puntos que tenemos de cadeneta. Una vez llegamos al final, vamos a dejar una hebrita larga y esto lo cerramos. Yo voy aquí a hacerle un nudito. Ups, perdón. Y ahora con la aguja lanera vamos a hacer lo siguiente. Por el lado del revés vamos a ir enrollando de esta forma y le damos una puntadita para fijar. Hacemos otra vueltecita y otra puntadita para fijar. Así lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos al final. De esta misma forma haremos 5 florecitas para ponerlas en la cabeza, forma de diadema. Aquí. Y ya por último aquí esta puntita la fijamos también. Y esta sería la florecita. De esta misma forma hacemos 4 más. Y estas las vamos a ir colocando aquí arriba de esta manera. Voy a ponerlas y seguimos. Así es como quedan las florecitas. He puesto una central y esa me sirve de punto de referencia para colocar las otras. Así está. Qué bonito. Ahora vamos a bordarle la boca. Vamos a entrar por aquí. Y la boca podría ir más o menos de esta manera. Y aquí le vamos a dar unas puntadas para simularle aquí una, como que tiene la boca cosida.
aquí. Ahí. Entonces hacemos aquí una, otra en medio. Tampoco hace falta hacerle muchas porque como la pieza es tan chiquita, si hacemos mucho va a quedar sobrecargado. Y otra al otro lado. Aquí. Y de aquí nos vamos a ir a la nariz. La nariz que la vamos a hacer aquí entre los ojitos. Y es un triangulito que quedará de esta forma. Vamos a ver. Aquí. Aquí. Y ahora vamos dando puntadas para rellenar este espacio. Y por último le vamos a hacer aquí así un bordado como especie de adorno, tatuaje. Vamos a ver. Aquí damos una puntada. Nos venimos a la fila de abajo. Hacemos otra puntadita. Nos vamos al otro lado. Y así hasta que formemos aquí una especie de triangulito. Que también se pueden pegar lentejuelas o algo que tenga brillo. También se puede hacer, ¿eh? Y aquí. Más o menos. Hay como un pequeño adornito. Y perdemos nuestro hilo por aquí abajo. Bueno, más o menos, ¿eh? La carita de nuestra Catrina. Listo. Bueno, yo creo que con la cabecita hemos acabado.
Ya tiene todos los adornitos. Y ahora lo que vamos a hacer es la faldita, que la faldita no la hemos hecho. Vamos a dejar la cabecita por aquí. Y bueno, aquí le he cogido los bracitos con unos alfileres, que sería la posición en la que irían, pero va a ser más fácil para tejer la falda si no tiene brazos puestos. Recuerdan que hicimos aquí una vuelta de punto blog que nos dejó aquí unos puntitos. Pues de esos puntitos vamos ahora a valernos para tejer la faldita. Ponemos la figurita con los pies hacia abajo para tejer en esta dirección. Vamos a enganchar aquí. Y vamos a ir tejiendo, sujetándonos en estos puntitos que teníamos. Y vamos a ir haciendo 2 puntos y un aumento. Tenemos 2 aquí, el aumento. A ver si lo cojo bien, que se me está resistiendo. Uno y 2 juntos. Esta primera vuelta es un poquito más difícil por la posición, pero luego a medida que ya vayamos tejiendo será más fácil. Aquí 1, 2, y aumento. Pues eso es lo que vamos a hacer en toda la vuelta. Les cuento qué hice. Hicimos esta primera vuelta, que eran 2 puntos, un aumento. La siguiente vuelta han sido 3 puntos y un aumento. Ya a partir de ahí es un punto en cada punto. Vamos haciendo hasta que lleguemos, el largo le llega a los pies. Pueden ser 10 vueltas, como pueden ser 12, dependiendo del grosor del hilo que tengamos. Pues tomará más o menos vueltas, pero los aumentos solo es en la primera vuelta 2 puntos, un aumento, la siguiente vuelta 3 puntos, un aumento, y ya el resto un punto en cada punto. El cambio de vuelta siempre lo dejamos a la parte de atrás, y ahora ya es ubicarle los bracitos y coserlos, ¿eh? Como ya hemos visto cómo se cosen las piecitas, pues ya vamos dándole forma a esta Catrina. Ya con estas hebritas largas que hemos dejado, le damos unas puntaditas para que queden los bracitos en su sitio. Y luego ya cosemos la cabeza. Ya estoy de vuelta. Ya cosí los bracitos, ¿eh? Y ahora lo que vamos es a colocar la cabeza. Yo lo que suelo hacer es fijarla con alfileres. Voy a coger uno más largo para más o menos poder mantener, digamos, la ubicación, porque es muy fácil que cosiendo se gire un poquito. Así, de esta forma me aseguro que la estoy colocando en el sitio correcto. Vamos a pillarla desde aquí. Bueno,
con la hebrita larga que hemos dejado es una puntadita aquí abajo, una puntadita arriba, abajo, arriba, a todo alrededor. Listo. Bien, ya le pegué la cabeza, le cosí la cabecita al cuerpo. Esto ya tiene forma. Le cosí también la anillita de llavero y le coloqué un collarcito. Y así es como quedó nuestra Catrina. Qué cosita. Podemos hacer tantas Catrinas como queramos, cambiándole el color del vestido, el color del pelo. Se le puede poner un pelo color fucsia si quieren, de colores los que quieran, porque el tema es darle color a esta muñequita. Pues así quedó. Espero que les guste, que lo hayan disfrutado, que lo disfruten mientras lo tejen y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.